Kerem Bürsin y Hande Erçel. Uf, la cosa con ellos dos sigue dando tela de donde cortar. Y ojo, que no es solo cosa de ahora. Parece que hay una razón oculta, algo que hace que amar a Hande sea un verdadero desafío para Kerem. Vamos a desgranar este salseo que tiene a todos locos. ¿Por qué digo que es un desafío? Porque, seamos sinceros, la relación de ellos fue un torbellino. Pasaron de ser compañeros de pantalla a una pareja supermediática, de esas que acaparan portadas y portadas. Y a Kerem, que es un tipo que se cuida mucho su imagen, se le notaba a veces el agobio. No es fácil vivir con la prensa respirándote en la nuca cada segundo, ¿verdad? Cada paseo, cada café, cada gesto, analizado al milímetro. Yo creo que para él, que es más reservado en según qué aspectos, lidiar con esa exposición constante, con la presión de tener que mostrar la relación perfecta, debió ser agotador. Y mira que Hande es un sol, una chica encantadora y súper profesional, pero cuando te conviertes en la pareja del momento, pues eso, el escrutinio es brutal. Piensa en esto, Kerem venía de otras relaciones, tal vez no tan expuestas. Y de repente, bam, te encuentra con la estrella del momento y todo el mundo quiere saber de su vida. Imagina tener que estar siempre perfecto, sonriente incluso cuando las cosas no van del todo bien. Eso desgasta a cualquiera. Muchos dicen que se separaron porque las agendas no cuadraban, o por diferencias creativas, qué sé yo. Pero yo sospecho que la verdadera batalla era interna. La lucha de Kerem por mantener su espacio, su privacidad, su propia identidad en medio de una relación que se convirtió en un fenómeno. Amar a Hande para él significaba también aceptar y navegar este monstruo mediático que los rodeaba. Y eso, créeme, cansa. Y ojo, que no lo digo por culpar a nadie. Es la dinámica de las parejas de famosos. Pero si eres Kerem Bürsin, un actor con aspiraciones, tal vez te das cuenta de que tanta atención pública puede eclipsar tu trabajo, tu arte. Tal vez él quería que se hablara de sus proyectos, de sus interpretaciones, y no tanto de si salía a cenar con Hande o si se habían hecho un tatuaje a juego. Claro que también hay que decir que cuando estaban juntos, la química era innegable. Nos encantaba verlos. Las fotos, los vídeos transmitían algo muy real. Por eso cuando se separaron, el golpe fue duro para muchos de sus fans. Era como si se nos rompiera un poco el sueño de la pareja perfecta. Pero, para ser honestos, ¿cuántas parejas conocemos que aguanten esa presión constante? Es una prueba de fuego. Y creo que Kerem, más que nadie, sintió ese peso. Tal vez buscaba una relación más tranquila, más bajo el radar. Y amar a Hande en ese contexto tan público, no era precisamente un camino de rosas. Ahora, ¿qué me decís vosotros? ¿Creéis que Kerem Bürsin todavía siente esa presión cuando se habla de Hande Erçel? ¿O ya ha pasado página y lo ve todo desde otra perspectiva? Contadme en los comentarios.